y espero que recuerden este concepto de división polinomial, se puede escribir como una serie de potencias. De tal forma que al realizar la serie de potencias vamos a tener lo siguiente: 1 entre K1 más 1 entre K2 por S, más 1 entre K3 por S cuadrada. Y así sucesivamente. Podemos tener de ahí en adelante, no sé, 1 entre K4 por S al cubo. Les digo así sucesivamente. Pero solamente vamos a manejar hasta el término S cuadrada. Ahorita vamos a ver por qué hasta ese término. Entonces aquí se las volví a colocar, lo que es la función de transferencia del error, pero en serie de potencias. Ahora, con base a esta forma matemática de la función de transferencia del error, podemos determinar en primer lugar la constante de error dinámica de posición. Y bueno, va a consistir en lo siguiente: es el valor K1 de la serie de potencias de nuestra función de transferencia del error del sistema. Por supuesto, tendríamos lo que es la constante de error dinámica de velocidad. Y en este caso es el valor K2 de la serie de potencias de nuestra función de transferencia del error del sistema. También tenemos lo que es la constante de error dinámica de aceleración. Y es el valor K3 de la serie de potencias de la función de transferencia del error del sistema. Ahora aquí les voy a explicar por qué solamente realizamos el análisis hasta un término cuadrático, hasta S cuadrada. Porque, como ya les había comentado al inicio, existe una relación entre las constantes de error estáticas y las constantes de error dinámicas. En las constantes de error estáticas que analizamos la clase pasada solamente teníamos 3: la de posición, aceleración y velocidad también. Entonces, en este caso, las constantes de error dinámicas también deben ser 3, que también igualmente corresponden a posición, velocidad y aceleración. Ahora, a partir de la serie de potencias de la función de transferencia del error, se obtiene la serie de potencias del error en el dominio de Laplace. Entonces, esta ecuación que aquí vemos en pantalla resulta de esta ecuación que está hasta arriba. Bueno, más bien de esta función de transferencia. Lo que hice fue entonces multiplicar ambos miembros de esta función de transferencia por RDS. Al hacerlo obtengo el error en serie de potencias, como aparece aquí abajo. ¿Sí? Fue lo único que hice. Okay. Aquí nuevamente se los coloqué, el error en serie de potencias. Y si aplicamos transformada inversa de Laplace a la expresión anterior, es decir, a esta expresión, obtenemos lo siguiente, aplicando, les repito, transformada inversa de Laplace. Vamos a tener entonces que E de t es igual a 1 entre K1 por R de t, más 1 entre K2 por la primera derivada de R de t, más 1 entre K3 por la segunda derivada de R de t. Recuerden que R de t es la señal de referencia de nuestro sistema. Por lo tanto, el error en estado estacionario se puede calcular de la siguiente forma. Ahora, esto que ven en pantalla es el resultado de aplicar la definición del error en estado estacionario que vimos la sesión pasada. Recuerden que el error en estado estacionario es igual al límite cuando t tiende a infinito de E de t. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es sustituir esta expresión en la ecuación que les menciono. ¿Sí? Recuerden, el error en estado estacionario es igual al límite cuando t tiende a infinito de E de t, que en este caso es toda esta expresión, la serie de potencias de nuestro error. Ok, ahora espero que hayan entendido lo que les acabo de explicar, porque ahora vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio consiste en determinar el error en estado estacionario del siguiente sistema con retroalimentación unitaria, porque recuerden que el análisis que hemos estado haciendo es para sistemas que tienen retroalimentación unitaria. Una entrada de escalón, rampa y parábola unitaria a través de las constantes de error dinámicas. El sistema que vamos a analizar es uno que de hecho ya analizamos la clase pasada, solo que en esa ocasión lo hicimos con constantes de error estáticas. Ahora lo vamos a analizar con constantes de error dinámicas. Y escogí este ejercicio para que vean las similitudes que existen entre ambos métodos. Y también para que los resultados que obtengamos sean iguales, porque si son iguales, entonces vamos a decir que las constantes que calculemos son correctas. ¿Sí? Vamos a tener un punto de comparación. Ahora, en primer lugar, definimos la función de transferencia del error. Eso es lo primero que debemos de hacer.
en un inicio dijimos cómo se obtenía. Recuerden, EDS entre RDS es igual a 1 sobre 1 más GDS. En este caso, GDS es todo esto de aquí. Lo debo de sustituir entonces acá. 1 entre 1. Realizamos la simplificación necesaria y vamos a obtener entonces que la función de transferencia del error es S al cubo más 3S cuadrada más 9S sobre S al cubo más 3S cuadrada más 13S más 3. ¿Sí? Todo esto constituye en sí la función de transferencia del error. Nuevamente se las coloqué para que la tengan como referencia y después lo que debemos de hacer es expresarla como una serie de potencias mediante la división polinomial. Les repito, espero que como realizar recuerden más que nada el algoritmo de la división polinomial. Aquí está. Ya aquí les presento lo que es el resultado de aplicar la división polinomial a nuestra función de transferencia. Y al aplicarlo, entonces les repito, lo que estamos obteniendo es la serie de potencias. Ahora, esto que acaba de aparecer corresponde a la serie de potencias general de nuestra función de transferencia. De tal forma que lo que debemos hacer es comparar estos valores que obtenemos aquí, de nuestra división polinomial, con la forma general de nuestra serie de potencias de la función de transferencia. ¿Sí? Entonces, al hacer una comparación, nos damos cuenta que 1 entre K1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí no tengo un término independiente. Sí, los términos comienzan a partir del término S, pero el término independiente no existe, es decir, no hay un término que no dependa de S, que no esté siendo multiplicado por S. Por tal motivo, 1 entre K1 pues es igual a 0. Ahora, 1 entre K2, nos damos cuenta aquí, 1 entre K2 es el término que está siendo multiplicado por S. Al compararlo de este lado, vemos que corresponde al valor de 3. Después, 1 entre K3 corresponde entonces, al hacer la comparación acá, con menos 12. Ok, entonces de esto que acabamos de identificar, pues despejamos de esta primera ecuación el valor de K1 y decimos entonces que K1 es igual a infinito. ¿Sí? Es el resultado de 1 entre 0, va a ser infinito. Ahora, para esta segunda ecuación, si despejamos el valor de K2, pues K2 es igual a 1/3. Y por último, para esta ecuación, 1 entre K3 igual a menos 12, si despejamos si recorremos para K3, pues su valor va a ser menos 1 entre 12, menos 1/12. ¿Sí? Ya habiendo identificado lo que son estas constantes, que recuerden, K1 corresponde a la constante dinámica, K2 a la constante dinámica de velocidad y a su vez K3 la constante dinámica de aceleración. Ahora, a partir de estas constantes que acabamos de encontrar, podemos determinar el error en estado estacionario, el escalón, la rampa y la parábola unitaria. Aquí nuevamente les coloqué lo que son las constantes dinámicas. Son las que acabamos de calcular. Ahora, esto que acaba de aparecer, corresponde al error en estado estacionario. Ya lo habíamos definido en diapositivas anteriores. Entonces, el error en estado estacionario es igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 entre K1 por R de t más 1 entre K2 por la primera derivada de R de t más 1 entre K3 por la segunda derivada de R de t. Ahora, en este caso ya estamos en condiciones de poder determinar el error en estado estacionario. ¿Por qué? Porque ya conocemos a K1, conocemos a K2 y conocemos a K3. Lo único que si acaso en este momento no conocemos es a R de t. R de t, les repito, es la señal de referencia. Vamos a hacer el análisis para el escalón, la rampa y la parábola. Entonces, en cada uno de esos casos, esta R de t es la que va a ir cambiando, pero las constantes no van a cambiar. Vamos a hacer ese análisis. Entonces, aquí lo que ya hice fue sustituir como tal el valor de las constantes. En el primer caso, 1 entre K1, donde K1 es infinito, sustituirlo 1 entre infinito, pues va a ser 0. 0 por R, 1 entre K2, recuerden K2 es 1/3, al sustituirlo es 3 R de t, y más 1 entre K3, K3 vale menos 1/12, al sustituirlo obtenemos menos 12 por la segunda derivada de R de t. Ahora, ya que tenemos definido
definida esta ecuación para el error en estado estacionario, vamos a aplicar al sistema un escalón unitario y determinar cuál es el error en estado estacionario. Recuerden que unitario, la de esta señal, es la que vemos en pantalla. R de t igual a 1 para todo t mayor o igual que 0. De tal forma que si aplicamos la primera derivada a esta función, obtenemos que su valor es 0. ¿Sí? Recuerden que la derivada de una constante es 0. La segunda derivada pues también es 0. Entonces, ya que tenemos estos valores, los sustituimos en esta ecuación que teníamos aquí. Al sustituirlo tenemos que el error en estado estacionario es igual al límite cuando t tiende a infinito de 0 por 0, más 3 por 0, menos 12 por 0. Todo esto entonces nos va a dar 0. Y pues bueno, ya como resultado final vamos a obtener que el error en estado estacionario es igual a 0. Ok, esto es lo que pasa entonces para el escalón unitario. Entonces hasta este momento me gustaría que se acordaran de los resultados que obtuvimos cuando aplicamos el método de constantes de error estáticas. Y si se acuerdan o tienen a la mano estos resultados, pues se podrán dar cuenta que realmente el error en estado estacionario para este sistema está correspondiendo a lo que calculamos en la clase pasada. Porque también algo que se me pasó mencionarles es que este es un sistema tipo 1. Voy a regresar a lo que es la función de transferencia. Es un sistema tipo 1. Entonces, les repito, espero que tengan a la mano los resultados que obtuvimos en la sesión pasada sobre este ejercicio. Y recordarán que entonces para el escalón unitario determinamos que el error en estado estacionario vale 0. Ahora con constantes de error dinámicas estamos obteniendo el mismo valor. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que se está aplicando bien el método de constantes de error dinámicas. Ahora, esto es lo que pasa para un escalón unitario, pero vamos a ver qué pasa para una rampa unitaria, ¿sí? Entonces, les repito, esta ecuación no cambia. Lo que va a cambiar siempre es R de t. Ahora vamos a analizar qué pasa con R de t. Matemáticamente R de t se define como t para todo t mayor o igual que 0. La primera derivada de esta función es 1. Y a su vez la segunda derivada de la función es 0. De tal forma que al sustituir estos valores que acabamos de encontrar en esta ecuación que tenemos aquí, vamos a tener lo siguiente: el error en estado estacionario es igual al límite cuando t tiende a infinito de 0 por t, que es esto que tenemos aquí, más 3 por 1, que es esto que tenemos aquí, menos 12 por 0. Si hacemos las operaciones necesarias, vamos a obtener que el límite de toda esta expresión cuando t tiende a infinito, pues es igual a 3. Entonces aquí nuevamente les pido que corroboren los cálculos de la sesión pasada con lo que ahorita estamos obteniendo y se van a dar cuenta que estamos obteniendo el mismo error en estado estacionario. ¿Sí? Entonces dense cuenta que hasta aquí lo que estamos concluyendo es que a través de este método obtenemos los mismos resultados que con el método de constantes de error estáticas. Solamente es una alternativa para poder calcular el error en estado estacionario. Ya depende de ustedes cuál es el método que más les guste. De hecho, el método de constantes de error estáticas es más rápido, pero no por ello quiere decir que este método. Y ya por último vamos a hacerlo para lo que es la parábola unitaria. Les repito, al igual que los casos anteriores, esta ecuación es la que no se modifica. ¿Sí? Va a depender únicamente de R de t, de la señal de referencia que esté ingresando en nuestro sistema. Ahora, esta parábola unitaria, ¿cómo se define? Bueno, se define de la siguiente forma: R de t igual a t cuadrada entre 2. A ver, ahora algunos se preguntarán de dónde se obtiene. Recuerden que tanto la parábola unitaria, la rampa unitaria y el escalón unitario son funciones que forman parte de una familia que se llama familia de funciones singulares. Entonces estas funciones se van obteniendo si se van integrando. Recuerden, si integramos el escalón obtenemos la rampa. Si integramos la rampa, que es t, pues vamos a llegar a este resultado, t cuadrada entre 2.
Entonces esta es la forma matemática de ver lo que es la parábola unitaria, que les repito, es t cuadrado entre 2 para todo t mayor o igual que 0. Si obtenemos la primera derivada de esta señal de referencia, vamos a obtener que su valor es t. La segunda derivada es 1, ¿sí? Primera derivada t, segunda derivada 1. Esto lo vamos a sustituir entonces en esta ecuación para el error en estado estacionario que tenemos, y obtenemos lo siguiente: el error en estado estacionario es igual al límite cuando t tiende a infinito de 0 por t. De hecho aquí era t cuadrada entre 2 porque es r de t. Me pasó con la diapositiva anterior, pero recuerden, aquí es r de t, que es pero bueno, al estar siendo multiplicada por 0, pues este término de aquí va a ser 0. Ahora, más 3 por t, perdón, por t, que es la primera derivada de r de t. Ahora, menos 12 por la segunda derivada de r de t, que es 1. Si desarrollan este límite, se van a dar cuenta que su valor es infinito, porque van a tener el límite cuando t tiende a infinito de 3t menos 12, ¿sí? Entonces el resultado de este límite es infinito. Aquí, por último, les pido que corroboren los cálculos de la sesión pasada con lo que ahorita estamos obteniendo con este valor infinito. Se van a dar cuenta entonces que tanto el resultado de la clase pasada como el que ahorita estamos obteniendo son iguales. Ok, entonces, y vamos a fijar este tema que es constantes de error dinámicas. Les repito, tanto las constantes de error estáticas como las dinámicas son dos métodos similares en el sentido de que si aplican uno u otro van a obtener el mismo resultado. Ya depende de ustedes cuál quieran utilizar. Esto que acabo de aplicar a este sistema lo pueden hacer para los demás sistemas que vimos, porque en la sesión pasada vimos sistemas tipo 1, más bien tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Se aplican entonces lo que yo acabo de aplicar para este sistema tipo 1 a los sistemas que vimos la clase pasada, que fue el tipo 0 y el tipo 2. Deben de llegar a los mismos resultados aplicando este método de constantes de error dinámicas. Ahora también lo pueden comprobar sus cálculos a través de Simulink, haciendo la simulación de lo que es su función de transferencia y que ingresen a estos sistemas, ya sea el escalón unitario, la rampa y la parábola, y comprobar también los cálculos que acabamos de realizar, todos estos cálculos. Pero ya no lo voy a hacer porque es precisamente lo mismo que hicimos la sesión pasada, entonces estaría de más volverlos a realizar. Ahora vamos a ver un siguiente tema que corresponde a sensibilidad. Ok, esta sensibilidad corresponde a lo siguiente: es una propiedad que describe la dependencia de las características de un sistema respecto a cualquiera de sus parámetros. Esto quiere decir que describe cuánto cambian las características del sistema cuando se produce un cambio en alguno de sus parámetros. Entonces vamos a tener lo siguiente: a mayor sensibilidad del sistema, ¿qué va a pasar? Pues el cambio de las características del sistema va a ser mayor. Ahora tenemos un caso en particular, y es cuando la sensibilidad es igual a 0. Cuando la sensibilidad es igual a 0, decimos que nuestro sistema es insensible. Este concepto es muy utilizado en control robusto. El control robusto es un área del control que permite determinar precisamente la robustez del sistema, perturbaciones o variaciones pequeñas. Lo que vamos a buscar es que nuestros sistemas sean lo más robustos posible, porque de esta forma pues va a ser insensible a perturbaciones o cambios en algunos de los parámetros de nuestro sistema. Dicho de otra forma, queremos que la sensibilidad de nuestro sistema se aproxime lo mayor posible a un valor nulo, a 0. Entonces vamos a definir en primer lugar lo que es la función de sensibilidad. Para ello hay que considerar dos parámetros. El primero de ellos es ODS y IDS, ¿sí? ODS e IDS, con los cuales podemos definir lo siguiente:
Sí, es la función de sensibilidad que vemos en pantalla, S o I de S. Ahora, se trata de la función de sensibilidad de O de S con respecto a I de S. ¿Sí? Toda esta expresión que vemos aquí, pues en ello, en la función de sensibilidad de O de S con respecto de I de S. Y es una función en el dominio de Laplace que nos va a permitir parámetro O de S de un sistema con respecto a su parámetro I de S. ¿Y cómo la determinamos? Pues de la siguiente forma. S o I de S va a ser igual a lo siguiente. A I de S entre O de S por este término que vemos aquí. Y a lo mejor esto lo saca de onda porque no saben a qué se refiere. Bueno, esto de aquí se refiere a lo que es una derivada parcial. ¿Sí? Es la derivada parcial de O de S, del parámetro O de S, con respecto de I de S. También espero que tengan presente cómo determinar una derivada parcial. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es tipos de sensibilidad. Existen básicamente dos tipos. En primer lugar, la sensibilidad estática, y en este caso es de C con respecto de R, es decir, de nuestra salida con respecto de R. Dicho de otra forma, es la sensibilidad de nuestra salida cuando la referencia sufre algún cambio. Ahora, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir lo siguiente: determinar, o bueno, mejor dicho, describe la sensibilidad en el dominio del tiempo en estado estacionario que tiene el sistema a entradas de cambio de nivel. ¿Cuáles son estas entradas de cambio de nivel? Bueno, pues son señales de corriente continua o directa. En Laplace lo vamos a calcular con la función de sensibilidad de la salida con respecto a la entrada, evaluada en S igual a 0. Y el segundo tipo de sensibilidad que tenemos es el siguiente: sensibilidad dinámica. Sí, ahora noten que en este caso, bueno, ahorita se los menciono. Describe la sensibilidad en el dominio de la frecuencia que tiene el sistema, pero en este caso a entradas senoidales, porque estas entradas senoidales son entradas cuya frecuencia puede estar modificándose. ¿Sí? La frecuencia no va a ser igual con 0. Y bueno, en Laplace se va a calcular con la función de sensibilidad de la salida con respecto a la entrada, evaluada en S igual a J omega. Entonces, las diferencias entre la sensibilidad estática y la sensibilidad dinámica en sí, pues es que la sensibilidad estática se termina evaluando la función de sensibilidad en S igual a 0, y a su vez la sensibilidad dinámica en S igual a J omega. Esa es la diferencia que existe. También otra de las diferencias es que la sensibilidad estática corresponde a un valor numérico, mientras que la sensibilidad dinámica vamos a obtener una función. Esta función pues va a ser una función compleja. Al ser una función compleja, lo que queremos en sí de esta función compleja es conocer la magnitud de la función compleja. Sí, recuerden que una función compleja se puede expresar como de acuerdo a su magnitud y a su fase, pero lo que queremos hallar, les repito, en esta función compleja es solamente la magnitud de pues dicha función. Ahora, la función de sensibilidad dinámica se puede graficar y se va a tratar o va a consistir de una gráfica que indicará la magnitud de la sensibilidad en el dominio de la frecuencia. Sí, yo creo que en sus clases lineales vieron este tipo de funciones en las cuales el dominio corresponde a la frecuencia y la imagen de la función va a ser la magnitud. Sí, entonces a medida que vayamos recorriendo el eje de la frecuencia, la magnitud de la sensibilidad va a ir cambiando. Ahora vamos a definir funciones de sensibilidad en un sistema de control. Y para este análisis consideraremos pues el siguiente sistema de control. El sistema que hemos estado trabajando es un sistema de lazo cerrado con retroalimentación unitaria. Y es importante aclarar que las funciones que vamos a obtener dependen, o son válidas, mejor dicho, únicamente para esta configuración. Las funciones de sensibilidad
van a cambiar dependiendo de la configuración que tengan. Entonces, en primer lugar determinaremos la función, determinaremos lo siguiente: la función de sensibilidad de la salida con respecto a la entrada, y por último la función de sensibilidad del error con respecto a la entrada. Y también nos pide adicionalmente obtener en cada una de ellas la sensibilidad estática, va a determinar la función de sensibilidad de la salida con respecto a la entrada. Es decir, qué tanto se modifican las características de mi salida cuando modifico la entrada. Y esto lo definimos como vemos en pantalla. SSRDS es igual a RDS sobre CDS por la derivada parcial de CDS con respecto de R. Entonces, lo primero que debemos de hacer es determinar ciertas ecuaciones. En la sesión pasada yo les indiqué cuál es la función de transferencia de lazo cerrado para este tipo de sistemas. En este tipo de sistemas con retroalimentación hereditaria, la función de transferencia de lazo cerrado se expresa de esta forma: CDS entre RDS igual a GDS sobre 1 más GDS. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ecuación podemos despejar a CDS. ¿Sí? Entonces, CDS es igual a RDS por GDS sobre 1 más GDS. Y lo que debemos hacer a continuación es sustituir esta ecuación precisamente en la ecuación anterior. Y aquí se los indica en color rojo lo que estoy sustituyendo. ¿Sí? Les repito, este término lo sustituyo acá, donde veamos CDS. La función de sensibilidad de la salida con respecto a la entrada, pues va a ser igual a RDS sobre RDS por GDS sobre 1 más GDS por la derivada parcial de RDS por GDS sobre 1 más GDS. ¿Sí? Recuerden que una derivada parcial se realiza pues, derivando con respecto a la variable especificada, que en este caso es RDS, y además se mantiene como constante, de tal forma que todo esto, que es GDS por 1 más GDS, se va a mantener constante. La variable aquí es RDS, entonces es como obtener la derivada, no sé, de X, la derivada de X, y en ese caso es 1. Aquí, pues la variable va a ser, en este caso, R, y pues su derivada vale 1. 1 por GDS más... Perdón, 1 por GDS sobre 1 más GDS. Total que ya que realicen todas estas operaciones que les acabo de indicar, van a obtener que la función de sensibilidad de la salida con respecto a la entrada pues es igual a 1, porque van a obtener que este término se cancela con este término y este término GDS a su vez se cancela con este término. Pues el resultado va a ser 1. Sí, entonces ya obtuvimos la función de sensibilidad de la salida con respecto a la entrada. Aquí ya lo tenemos, su valor es 1. Recuerden que adicionalmente nos pedía determinar la sensibilidad estática. Se determina evaluando nuestra función de sensibilidad en S igual a 0. Pero en este caso, como no tenemos términos de S, pues no hay dónde sustituir este valor de 0. De tal forma que de inmediato decimos que la sensibilidad estática para caso es igual a 1. Y a su vez la función de sensibilidad dinámica pues también es igual a 1, porque no tenemos términos S donde podamos sustituir en este caso omega. Este es un caso particular porque no estamos obteniendo, les repito, términos de S. Sí, solamente obtuvimos que el valor es 1. Pero existen casos donde la función de sensibilidad sí va a tener términos de S. Y entonces en ese caso, tanto para la sensibilidad estática como para la función de sensibilidad dinámica, pues sí vamos a tener, al tener términos de S, va a haber lugares donde tenemos que sustituir tanto a 0 como a J omega. Pero en este caso, pues no nos encontramos frente a ese caso. Por tal motivo decimos que la sensibilidad es constante en el dominio de la frecuencia. Sí, esto quiere decir que a medida de que ingresen a nuestro sistema señales de tipo senoidal y modifiquemos la frecuencia de estas señales,
pues así la modifiquemos al valor que sea, la función de sensibilidad dinámica va a permanecer constante. Bueno, más bien la sensibilidad siempre va a mantener constante, se va a mantener constante. Les repito, así se modifique la frecuencia de la señal senoidal al valor que sea. Eso es lo que nos indica. Ahora, la función de sensibilidad del error con respecto a la entrada, es lo que debemos de determinar. En este caso, la determinamos de esta manera: CRDS, que va a ser igual a RDS entre EDS por la derivada parcial de EDS con respecto de RDS. Ahora, al igual que el caso anterior, debemos de determinar en primer lugar pues, unas ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Pues en este caso vamos a expresar o a determinar. Ya ni siquiera es determinar, porque ya conocemos de hecho esta función de transferencia que vemos aquí. Si es la función de transferencia del error, es la que hemos estado trabajando. EDS entre RDS igual a 1 sobre 1 más GDS. De esta función de transferencia podemos despejar lo que es EDS, ¿sí? Es el error de nuestro sistema del dominio de Laplace, pero bueno, su valor es RDS sobre 1 más GDS. Y al sustituir esta ecuación en esta función de sensibilidad, vamos a obtener lo que les acaba de aparecer. Igual aquí lo coloqué en rojo para que vean en qué sitio estoy sustituyendo esta. Ahora, también si aquí hacen la simplificación necesaria tanto de este término y realizan la derivada parcial de este término con respecto de R, van a obtener lo siguiente. En este caso, la función de sensibilidad del error con respecto a la entrada pues va a ser 1 más GDS por el inverso de este término, de tal forma que, pues como podrán darse cuenta, su valor también va a ser igual a 1. Entonces noten cuán peculiar es en este caso el resultado que estamos obteniendo. Entonces determinamos que la función de sensibilidad del error con respecto a la referencia, es decir, de E con respecto de R, es igual a 1, ¿no? Y nos piden adicionalmente la sensibilidad estática, que resulta de sustituir S igual a 0. Pero en el caso, al igual que el caso anterior, no tenemos términos de S, entonces no tenemos dónde sustituir ese valor de 0, y pues la sensibilidad estática va a ser igual a 1. Ahora, la función de sensibilidad dinámica, pues también es igual a 1, no tenemos dónde sustituir J omega. Y al igual que el caso anterior, la sensibilidad es constante en el dominio de la frecuencia. Y aquí va a pasar lo mismo. Ahora, este término más bien este valor que obtuvimos de 1, se preguntarán, pues eso es mucho o es poco. La respuesta es que es mucho. Ya un valor de sensibilidad igual a 1, pues es relativamente grande. Más adelante vamos a ver lo que les acabo de explicar de sensibilidad a través de unos ejemplos, pero se complementa con lo que ahorita vamos a ver, que son efectos de la retroalimentación en un sistema. Lo repito ahorita, a través de unos ejercicios vamos a analizarlo a detalle, con Simulink. Este ya es otro tema como tal y corresponde a efectos de la retroalimentación en un sistema. Analizaremos 4 efectos principalmente, que se presentan cuando existe retroalimentación en un sistema, los cuales son los siguientes. Pero antes de verlos, quiero aclarar que todos los sistemas de control que hemos estado viendo son sistemas que, si bien han tenido retroalimentación, ha sido unitaria. Ahora vamos a ver el caso en el que la retroalimentación ya no es unitaria. El primer efecto es el que vemos en pantalla. Vamos a tener una disminución de la sensibilidad del sistema a variaciones de sus parámetros y a perturbaciones no deseadas. Y esto es algo bueno porque recuerden lo que les comenté del área de control robusto. En ese caso vamos a buscar que nuestros sistemas sean lo más robustos posibles, es decir, que presenten la menor sensibilidad posible. El segundo efecto es la disminución de las constantes de tiempo del sistema. Ahora se preguntarán por qué disminuye la constante de tiempo del sistema.
o cuál es la importancia de disminuir esta constante de tiempo del sistema. Bueno, eso es algo que vamos a ver. Y en tercer lugar tenemos un incremento de la ganancia del lazo del sistema. También ahorita vamos a ver cuál es la importancia de este incremento en la ganancia del lazo. Realmente las estamos mencionando. Y por último, vamos a tener una eliminación de integradores del sistema. Igual vamos a ver ahorita cuál es la importancia de eliminar estos integradores. Vámonos con el primer, que es precisamente la disminución de la sensibilidad del sistema, variaciones de sus parámetros y a perturbaciones no deseadas. Para lo cual consideraremos un sistema en lazo abierto como el que se muestra a continuación y cuya función de transferencia es la que vemos en pantalla, ¿sí? Su función de transferencia es CDS entre RDS igual a GDS, ¿sí? Es un sistema en lazo abierto. Cuando calculamos la sensibilidad de la salida con respecto a la planta, y espero que cuando tengan tiempo corroboren este cálculo, lo pueden corroborar aplicando la metodología que vimos en el tema pasado de sensibilidad, pues van a obtener entonces que la función de sensibilidad es igual a 1. Lo que significa una alta sensibilidad a las variaciones de los parámetros de la planta, que es lo que les comenté precisamente en el tema anterior, que este valor de 1 que estamos obteniendo es un valor grande en cuanto a sensibilidad se refiere. Ahora, ¿qué pasa si añadimos una retroalimentación al sistema anterior? Y esta retroalimentación la vamos a denotar como HDS, como se muestra en la siguiente figura. Sí, es lo que vemos ahora en pantalla. Si se dan cuenta, estamos añadiendo una retroalimentación. Yo repito, su valor es HDS. Y ingresa a través de un punto suma, sumándose lo que es RDS con la señal que proviene de aquí. Y con signo negativo. Sí, es importante, esta retroalimentación es negativa. Ahora, entonces, de esta forma obtenemos que la nueva función de transferencia del lazo cerrado es la siguiente. CDS entre RDS igual a GDS sobre 1 más GDS por HDS. ¿Cómo llegué a esta función de transferencia del lazo cerrado? Bueno, pues esto es resultado de aplicar lo que es las simplificaciones que vimos para diagramas de bloques. ¿Sí? Recuerdo que es la regla número 13, de hecho. Y aquí nuevamente se las coloqué, es la función de transferencia, ¿no? Del lazo cerrado que acabo de colocarles en la diapositiva pasada. Aquí nuevamente las coloqué para que la tengan como referencia para el análisis que vamos a hacer. Al calcular la sensibilidad de la salida con respecto a la planta, se obtiene lo siguiente. Esto también, ya no voy a entrar en detalle en cómo lo calculé, pero la forma en que cómo se obtiene, pues es resultado de aplicar igual la metodología del tema anterior que fue sensibilidad. ¿Sí? La forma en cómo obtuvimos ¿Esto qué va a significar? Pues significa lo siguiente, que la sensibilidad depende del valor GDS por HDS, es decir, de este término. Por lo tanto, si GDS por HDS, bueno, más bien su magnitud, ¿sí? Aquí la magnitud de GDS por HDS es mayor que 0, pues entonces la sensibilidad del sistema a variaciones de los parámetros de la planta disminuye. Noten que, por ejemplo, si toma un valor de 1, vamos a tener 1 entre 1 más 1. Eso va a ser 1 entre 2. 1 entre 2 pues es 0.5. Y ese 0.5 ya es menor que el valor de 1 que teníamos para un sistema que no cuenta con retroalimentación, que es precisamente aquí. Aquí siempre vamos a tener un valor de 1 para la sensibilidad. Pero acá va a depender solamente de este producto de GDS por HDS y en específico de la magnitud. ¿Sí? Entonces, si toma un valor de 1, la sensibilidad va a ser 0.5, pero por ejemplo si toma un valor de 3, vamos a tener 1 entre 1 más 3, que va a ser un cuarto, y eso pues es 0.25. A medida que este valor aumente, pues la sensibilidad va a ir disminuyendo. Ahora vamos a ocupar Simulink. De hecho aquí ya aparece nuestro símbolo de Simulink y vamos a utilizarlo para explicar a detalle esto de sensibilidad.
Entonces les pido por favor que tengan ya listo Simulink. Les voy a dar un momento para que lo tengan listo, por favor. De hecho, también les pido por favor que vayan armando estos sistemas que tengo aquí en pantalla para que realicen la simulación a la par conmigo. Ok, espero que mientras vaya ahorita haciendo la explicación puedan ir armando los sistemas que ven en mi pantalla. Entonces, recuerden cuál es el primer efecto. Y entonces el efecto es la disminución de la sensibilidad. En las diapositivas analizamos en primer lugar lo que es un sistema de enlace abierto. Aquí tenemos un sistema de enlace abierto. Voy a realizar ya la simulación de todo esto que tengo aquí, de todos estos ejemplos. Y vamos a ver qué pasa entonces para este caso, ¿sí? Aquí pueden darse cuenta que efectivamente está un sistema de enlace abierto. La planta es 1 entre S+10. Ok, ya hice la simulación. Ahorita, antes de ver qué pasa con esta simulación a través del osciloscopio, les quiero indicar que adicionalmente a esta señal de salida de la simulación de esta planta que está, les repito, enlace abierto, pues lo que hice fue colocar acá abajo también una planta que está en enlace abierto, pero en este caso modifiqué los parámetros de pues esta planta que es la original. Noten que aquí el cambio que se presenta es que en el numerador ahora ya no está número 1, sino tenemos 10. Y por su parte en el denominador tenemos 100 S+3 en lugar de S+10. ¿Sí? Entonces estoy haciendo un cambio en los parámetros de la planta y vamos a ver cómo se comporta el sistema, cuál es la reacción que tiene. Noten también que definimos en las diapositivas que para este sistema que está en enlace abierto, el valor de la sensibilidad es 1. Y dijimos que este valor de 1 es un valor que es relativamente grande. Entonces vamos a ver qué pasa. Permítanme tantito, está abriendo el osciloscopio. Ok. Entonces lo que estamos obteniendo es esto que vemos en pantalla. La señal de color amarillo corresponde a lo que es la planta original, ¿sí? Y lo que es la señal de color azul corresponde a la simulación de la planta con los parámetros modificados. Entonces noten cómo la sensibilidad es muy grande, porque modificamos los parámetros de la planta y lo que estamos obteniendo es una respuesta totalmente diferente, ¿sí? Dense cuenta que aquí se ve como la sensibilidad es muy grande. Ahora, ¿qué pasa para estos casos? Noten que en este caso la primera señal que está entrando a mi osciloscopio es la respuesta de mi sistema de enlace abierto, que es el mismo que tengo acá precisamente. Son iguales. Y estoy realizando aquí las mismas modificaciones que realicé en este caso. ¿Sí? Si se dan cuenta, modifiqué los mismos parámetros a mi planta.
pero en este caso tengo una retroalimentación. Entonces, al obtener al contar con una retroalimentación, pasa lo siguiente. Vean, es evidente que existe una diferencia, pero la diferencia es menor, es mucho menor a lo que estamos obteniendo cuando no tenemos retroalimentación, que es este caso. Y aquí noten cuán grande es la diferencia entre las respuestas del sistema. ¿Sí? Esto, les repito, pasa cuando se modifican los parámetros de la planta. Y en este caso, igual modificamos los parámetros de la planta, pero la diferencia que existe entre cada una de las respuestas del sistema, pues no es tan grande, ¿sí? De tal forma que la sensibilidad en este caso para nuestro sistema es menor. Ahora, ¿de qué va a depender esta retroalimentación que yo elija? Buenamente del término que les había indicado acá, que es la GDS por HDS. De ello va a depender la retroalimentación que yo escoja. En este caso lo hice con una retroalimentación de 10 sobre S más 1, pero por ejemplo si yo escojo ahora una retroalimentación de 9, vamos a ver qué pasa. Noten que las respuestas también siguen siendo diferentes, pero no lo son tanto, al menos para el caso de un sistema que está en lazo abierto. Y al contar con la retroalimentación, si bien existe una diferencia, pues es menor, es decir, la sensibilidad es menor. Ahora, ¿cuál es el resultado de escoger una mala retroalimentación? Pues es el siguiente. Por ejemplo, si yo ahora escojo una retroalimentación, no sé, que valga 15, vamos a ver qué pasa. Voy a simular. Si se dan cuenta, aquí ya las respuestas difieren más que para el caso anterior. Entonces hay que saber escoger de forma adecuada la retroalimentación del sistema. ¿Sí? Les repito, todo depende de la magnitud del término, de la magnitud del producto de GDS, es esto, porque a medida que yo incremente este valor, pues va a existir una mayor diferencia con respecto a las respuestas. Bien, si la sigo aumentando ya existe una mayor diferencia. Entonces hay que saber escoger de forma adecuada la retroalimentación. Y les repito, ello se determina mediante la magnitud del producto de G por H. ¿Sí? El valor adecuado de la retroalimentación. Con ese valor de 9 que yo escogí, ese análisis que les menciono, pues obtengo que la sensibilidad es menor. Ahorita solamente les estoy demostrando a través de Simulink los efectos. Igual y no queda tan claro todavía cómo determiné en primer lugar esta retroalimentación. Eso ya sería entrar más en detalle con los efectos de la retroalimentación. Pero bueno, al ser un curso básico de control, solamente les debo explicar lo que es los efectos como tal. Ok, hasta aquí vamos a dejar de trabajar con Simulink esta parte. Vamos a continuar con el siguiente efecto. El siguiente efecto es la disminución de la constante de tiempo del sistema. Para ello vamos a considerar un sistema en lazo abierto como el que se muestra a continuación, cuya función de transferencia es, pues lo vemos en pantalla ahora. CDS entre RDS igual a K sobre TS más 1, con K mayor que 0 y T mayor que 0. Es importante que aclarar que este análisis que vamos a hacer solamente aplica para estos casos. K es mayor que 0 y T mayor que 0, o dicho de otra forma, donde tanto la ganancia como la constante del tiempo del sistema son positivas. En este caso, pues nuestro sistema es estable, la constante de tiempo es T y la ganancia corresponde a K. Sí, para identificar esto, pues deben de recordar lo que vimos en un inicio,
de la representación de la función de transferencia en forma de constantes de tiempo. Ahora, una vez que se considera el sistema anterior, este de aquí, con una retroalimentación HDS, que en este caso va a tomar un valor igual a mayor que 0, es decir, positivo, como se muestra en la siguiente figura, ¿sí? Al aplicarle entonces una retroalimentación de esta forma, y la retroalimentación va a tener un valor A, pues vamos a obtener lo siguiente, que la nueva función de transferencia del lazo cerrado es CDS entre RDS igual a K sobre TS más 1 más AK. Ahora, ¿cómo llegué a esta función de transferencia del lazo cerrado? Pues igual aplicando las reglas que vimos de diagramas de bloques, para aplicando las reglas que vimos aquella vez, llegamos a esta función de transferencia del lazo cerrado, que también de hecho resulta de aplicar la regla número 13 que les proporcioné. Entonces obtenemos esto, CDS entre RDS igual a K sobre TS más 1 más K, más AK, perdón. Ahora, al darle la forma de constantes de tiempo, porque de hecho esto que obtenemos aquí no es una función de transferencia que tenga la forma de una reestructuración, bueno, pues lo que vamos a obtener es lo que vemos en pantalla. CDS entre RDS es igual a K sobre 1 más AK dividido entre T sobre 1 más AK multiplicando a S más 1. Por lo cual la nueva constante de tiempo va a ser T entre 1 más AK. Y la nueva ganancia del sistema es K sobre 1 más AK. ¿Sí? Ok, entonces estas son tanto la nueva constante de tiempo como también la nueva ganancia. Entonces, el sistema en lazo abierto que habíamos definido en un inicio, su función de transferencia es K sobre TS más 1. Y el nuevo sistema en lazo cerrado que tenemos, su función de transferencia, es, ya habíamos mencionado de hecho en la diapositiva anterior, ¿sí? Es esta que vemos aquí en pantalla. Ahora, nos damos cuenta que el sistema sigue siendo estable. ¿Por qué razón? Porque T entre 1 más AK es mayor que 0. En el análisis, si dense cuenta que si este término T entre 1 más AK es menor que 0, o dicho de otra forma es negativo, pues nuestro sistema va a ser inestable, porque ya no estaría cumpliendo la condición necesaria y suficiente para que un sistema sea estable. Esta condición ya la vimos también en la sesión pasada. Y esta condición, recuerden, corresponde a que la parte real de los polos de nuestra función de transferencia de lazo cerrado deben de tener parte real estrictamente negativa, ¿sí? Sin embargo, tiene una constante de tiempo y ganancia menores. Me refiero a que T entre 1 más AK pues es menor que T, ¿sí? Es decir, es menor a esta constante de tiempo que teníamos para el sistema en lazo abierto, va a ser menor. Y también K entre 1 más AK pues es menor que la ganancia inicial de nuestro sistema en lazo abierto, que es el sistema original. Y entonces eso es lo que vamos a estar obteniendo, que tanto la ganancia como la constante de tiempo van a disminuir. Ahora, aquí es donde viene lo importante, lo que les había comentado en un inicio, la importancia de disminuir la constante de tiempo. ¿Cuál es esa importancia? Bueno, pues esa importancia radica en que a menor valor de ella, el sistema tiene una respuesta más rápida. Y eso es lo que siempre vamos a estar procurando, que nuestro sistema tenga una respuesta más rápida. Entonces, por ello es importante disminuir la constante de tiempo de... Ahora, esta es una forma en la cual disminuimos la constante de tiempo del sistema. Sin embargo, el defecto que presenta es que también estamos disminuyendo la ganancia. Y en ocasiones, pues vamos a encontrarnos con que no queremos disminuir esta ganancia, sino que queremos mantenerla. Para ello vamos a tener una forma alterna de disminuir la constante de tiempo del sistema. ¿De qué forma? Bueno, pues lo que vamos a ver ahora. Al considerar una retroalimentación de esta forma, HDS igual a B por S, donde B es mayor que 0, es decir, es positiva, como se muestra en la siguiente imagen. ¿Sí? Ahora noten que aquí hay algo peculiar. Aquí ya no vamos a tener una retroalimentación positiva,
negativa, mejor dicho, no vamos a tener una retroalimentación negativa como en los anteriores, sino que aquí vamos a tener una retroalimentación con signo positivo. Y bueno, la configuración de este sistema es lo que vemos aquí en pantalla. Y esta es la. Ahora, por lo tanto, la nueva función de transferencia de lazo cerrado es CDS entre RDS igual a K sobre T menos BK por S más 1. ¿Cómo llegué a esta simplificación o a esta función de transferencia de lazo cerrado? Pues igual aplicando lo que es las reglas que les proporcioné, solo que en este caso, les repito, tenemos una retroalimentación positiva. Y ese es el único cambio, pero es resultado de aplicar las reglas que vimos en el. Y ahora aquí nuevamente de sistema, y por lo cual la nueva constante de tiempo en este caso va a ser T menos BK, y pues nos damos cuenta que va a ser menor que T, es decir, menor que la constante de tiempo original de nuestro sistema en lazo abierto, porque a esta T se le va a estar restando algún valor, mientras que la ganancia pues va a conservar el mismo valor, K. Entonces aquí es donde radica la importancia de esta forma alternativa, que la ganancia se va a mantener, va a ser la misma. Ahora, de esta manera se pueden lograr constantes de tiempo muy pequeñas, que pueden ser casi igual a 0, pero pues no todo es miel sobre hojuelas. En este caso va también a tener un inconveniente. Este inconveniente es que se puede presentar inestabilidad. ¿De qué forma? Bueno, pues si T menos BK es mayor que 0, el sistema va a ser estable. Pero si T menos BK es menor que 0, el sistema va a ser inestable. Entonces estas son las condiciones. Y ahora vamos a recurrir a Simulink para analizar lo que es este efecto. Ok. Entonces vamos a analizar la primera forma que vimos. Aquí ya tengo mi sistema en lazo abierto en primer lugar, cuya planta es 2 entre 4S más 1. ¿De acuerdo? Y ahorita voy a ver qué pasa con la respuesta. Y después acá abajo lo que tengo es la misma planta, pero ya con una retroalimentación. ¿Sí? Y este valor de la retroalimentación tiene un valor de 2. Ok, voy a realizar la simulación. Lo que pasa. Dense cuenta entonces que mi sistema está respondiendo de esta forma. Ahora, algo aquí importante que les quiero mencionar es la ganancia. Noten que la ganancia, si hacen una comparación con lo que es la forma de constantes de tiempo de una función de transferencia, pues en este caso K es igual a 2. Les voy a adelantar un concepto que vamos a ver más adelante si es que tienen interés de participar en la siguiente parte de nuestro curso de control. Pero bueno, les voy a adelantar un concepto que tiene que ver con precisamente esta ganancia. La ganancia se refiere al valor que toma la respuesta de nuestro sistema cuando llega a un estado estacionario. Noten que desde 0 hasta aproximadamente un valor de 20, más o menos, toda esta respuesta que tiene nuestro sistema corresponde a la respuesta transitoria, pero a partir de un valor de aproximadamente 20 segundos, toma un valor o una etapa en estado estacionario, porque dense cuenta que de aquí en adelante ya no va a haber una modificación en cuanto a la forma de la respuesta, se va a mantener igual. Y bueno, noten entonces que a partir de 20 segundos el valor que toma nuestro sistema es de 2, ¿sí? Hagan una proyección aquí y dense cuenta que el valor al cual le está llegando es a un valor de 2. ¿Sí? Entonces a eso se refiere la ganancia, que en la parte estacionaria, cuando nuestro sistema alcance la parte estacionaria, el valor que va a tomar es un valor de 2. Les repito, esto lo vamos a ver más adelante, más a detalle, en la parte número 2 de nuestro curso. Ok,
Entonces, ahora, al aplicar una retroalimentación, que les repito, en este caso tiene un valor de 2, vamos a ver si es verdad que la constante de tiempo disminuye. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Pues recuerden que si la constante de tiempo disminuye, significa que nuestro sistema va a responder más rápidamente. Vamos a ver si entonces eso se está cumpliendo. Entonces, en este caso, lo que hice fue lo siguiente. Antes de abrir el osciloscopio, dense cuenta que están entrando dos señales. La señal que está entrando en primer lugar es la de nuestro sistema en lazo abierto, ¿sí? Es decir, la respuesta de nuestro sistema original. Y la segunda señal es la respuesta de nuestro sistema compensado. Ok, ahora vamos a analizar qué es lo que pasa. Dense cuenta entonces que para el sistema en lazo abierto, pues conserva la misma respuesta, ¿no? Pero, ¿qué pasa para el sistema compensado? Bueno, pues en este caso hay una disminución de la ganancia, porque dense cuenta que cuando llega a su parte estacionaria, a su estado estacionario, la ganancia ya no va a ser de 2, sino que disminuyó, ahora es más pequeña, pero la ventaja es que el sistema en realidad sí es más rápido, porque dense cuenta que para la señal de color amarilla alcanza la parte o la respuesta en estado estacionario, mejor dicho, en un valor de 20 segundos, pero para el caso del sistema con retroalimentación, la parte estacionaria la alcanza por acá, que es en un valor que será como de 2 segundos y medio, 3 segundos. Entonces, de esta forma nos damos cuenta que efectivamente la constante de tiempo está disminuyendo, porque la respuesta de nuestro sistema es más rápida. Y les repito, el inconveniente de esta forma de disminuir la constante de tiempo a través de la retroalimentación, pues es que la ganancia está disminuyendo. Entonces, para eso vamos a ver la forma alternativa. ¿Sí? Aquí está, nuestra forma alterna. Tenemos la misma planta que tenemos acá, solo que, pues en este caso vamos a aplicar la retroalimentación que vimos en las diapositivas, que es dense cuenta que en este caso B tiene un valor de 1.5 y esto que tenemos aquí pues es un derivador. Este derivador pues corresponde al valor S, entonces tenemos 1.5 por S, ¿sí? Y también dense cuenta que aquí tenemos una retroalimentación positiva. Entonces vamos a ver qué pasa. La respuesta de mi sistema en lazo abierto sigue siendo la misma. Lo que quiero comparar es qué pasa cuando hago la retroalimentación. Entonces dense cuenta de lo siguiente. La señal de color amarillo es la respuesta de mi sistema en lazo abierto. Y esta señal, que es la de color azul, es la respuesta de mi sistema ya con retroalimentación. Dense cuenta que está respondiendo más rápidamente porque el estado estacionario lo está alcanzando antes que la respuesta de mi sistema en lazo abierto. Y les repito, el sistema en lazo abierto está alcanzando la estabilidad como por 20 segundos y vemos que para el caso del sistema con retroalimentación pues ya está alcanzando este estado estacionario en 5 segundos. ¿Sí? Entonces estamos disminuyendo la constante del tiempo y eso hace que el sistema sea más rápido. Es la gran ventaja. Y otra de las ventajas de esta forma alternativa es que la ganancia se mantiene. ¿Sí? Dense cuenta que la ganancia va a seguir siendo de 2. Pero ahora, el defecto o el inconveniente que les mencioné para este tipo de configuraciones es el hecho de que podemos caer en una inestabilidad. ¿Sí? Es lo que les mencioné en esta diapositiva. Todo depende de esta condición. ¿Sí? Entonces aquí modifiqué el valor de la ganancia. Ahora tiene un valor de 2 a diferencia de acá que tenía un valor de 1.5. Y entonces cuando tenemos este valor de 2, pues vamos a tener lo siguiente. Dense cuenta cómo aquí nuestro sistema se vuelve inestable, porque ya no tenemos una respuesta que sea acotada. A medida que el tiempo vaya incrementándose,
la respuesta de nuestro sistema va a tener valores cada vez más grandes. ¿Sí? Entonces, ese es el inconveniente. Si aumentamos más de lo debido esta ganancia, vamos a caer en una inestabilidad. Entonces, también lo importante aquí es considerar esta parte y definir un valor correcto para esta ganancia. De hecho, este 2 que tengo aquí es el valor, digamos, el valor límite, porque más allá de 2, para un valor mayor o igual que 2, vamos a tener una inestabilidad. Pero para un valor menor o igual que, mejor dicho, menor que 2, no igual, sino solamente menor que 2, el sistema ahí, en ese caso, sí se va a estar comportando de forma estable. Y les repito, esto, ¿cómo lo determinamos? Pues bueno, a través de estas condiciones. Ok, vamos. Ahora, para ello consideremos un sistema en lazo abierto como el que se muestra a continuación, cuya función es la siguiente. Es de hecho ya un sistema en lazo abierto que hemos estado dando. De esta forma, pues la ganancia del lazo depende del valor de GDS únicamente. Una vez que se considera el sistema anterior con una retroalimentación como la que se muestra en la figura siguiente, esta de aquí, noten que pues, estamos frente a un sistema un poco más complicado, porque aquí tenemos 2 puntos suma, pero al final de cuentas, si simplificamos mediante las reglas de simplificación de diagramas de bloques, esta parte de aquí, pero vamos a tener un solo bloque, y este bloque que obtengamos va a estar retroalimentándose con este bloque HDS. Entonces es un sistema con retroalimentación, pero bueno, va a tener esta estructura. Entonces, por lo tanto, la nueva función de transferencia de lazo cerrado es la siguiente: CDS entre RDS igual a GDS sobre 1 menos GFDS más GDS por HDS. Ahora bien, si consideramos que GFDS es aproximadamente igual a 1, ¿sí? Y aquí es importante aclarar que debe de ser aproximadamente igual a 1, no debe de ser igual a 1, porque si es igual a 1, vamos a tener errores en la simulación. Debe de ser aproximadamente igual a 1, ya sea, no sé, 0.8, 0.9, lo más aproximado posible, pero nunca debe de ser 1. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿sí? Ahora, lo que deben de hacer es sustituir este valor aproximado a 1 de GF, y lo que vamos a tener es que entonces la función de transferencia CDS entre RDS va a ser aproximadamente igual a 1 entre HDS, ¿sí? Hagan el análisis, si quieren pueden hacer el análisis solamente para este caso, considerando que sí es igual a 1, y entonces vamos a tener aquí a 1 menos 1, se va a hacer 0, y solamente vamos a tener a GDS, entre GDS más HDS, se cancela GDS, y solamente vamos a tener a la inversa de la función de transferencia de la compensación, o, bueno, mejor dicho, de la retroalimentación, que es decir, es igual a 1 entre HDS. Es lo que vamos a estar obteniendo cuando aproximemos el valor de GFDS a 1. Esto significa que estamos eliminando el efecto de la planta, porque si se dan cuenta, en esta nueva función de transferencia no interviene nuestra planta, que es GDS, de tal forma que la salida solamente depende de la retroalimentación. Por ejemplo, si HDS es igual a 1, la salida es casi igual a la entrada. ¿Por qué? Pues vamos a ver, si sustituimos aquí en esta función de transferencia que HDS es igual a 1, vamos a tener CDS entre RDS aproximadamente igual a 1, a 1 entre 1, lo cual va a ser aproximadamente igual a 1, y por consiguiente CDS es aproximadamente igual a RDS. Y entonces la ventaja aquí es que solamente modificando lo que es HDS, vamos a estar modificando pues la respuesta de nuestro sistema. Va a depender de ello. Y aquí entonces vamos a ocupar lo que es Simulink nuevamente para definir este efecto que acabamos de ver. Entonces noten que aquí lo que estoy haciendo es que
en primer lugar, este bloque que corresponde a la ganancia, pues es mi bloque GFDS, que es el que veíamos. También se los voy a este 0.99, que para el análisis que hicimos definimos que debe de tomar un valor aproximadamente igual a 1. Se preguntarán por qué. Bueno, pues hagan el intento de colocar aquí un valor igual a 1 y al realizar la simulación les va a marcar un error. Esto resulta de que si simplifican únicamente mediante las reglas de simplificación de diagramas de bloques, este bloque de aquí, que va a corresponder por su parte a esta parte de este sistema, si hacen la simplificación, van a tener que su valor es 1 entre 1 menos GFDS. Es decir, que si GFDS toma un valor de 1, vamos a tener 1 entre 1 menos 1. Eso va a ser igual a 1 entre 0, y 1 entre 0, como saben, es una indeterminación. Por lo tanto, no puede tomar un valor de 1, sino que debe de aproximarse lo mayor posible a 1, nunca debe ser 1. Esa es la explicación por la que si hacen el intento de que aquí tenga un valor exactamente igual a 1 y realizan la simulación, pues no va a ser posible esa simulación, les va a marcar un error. Entonces aquí lo que hice fue aproximarlo a 0.99, eso ya es una buena aproximación, 0.99. Entonces también definí una función de transferencia, en este caso es 2 entre 4s más 1, pero por el análisis que acabamos de realizar en las diapositivas, dijimos que el efecto de esta planta se va a anular, solamente va a depender de este valor, que es la retroalimentación, y es 1. Ya habíamos dicho lo siguiente, que se está eliminando el efecto de la planta y la salida solo depende de la retroalimentación. Entonces, en este caso, como la retroalimentación vale 1, vamos a tener 1 entre 1, 1. Eso quiere decir que la respuesta va a ser igual a la referencia. Vamos a ver si eso es verdad. Y aquí lo podemos observar. Voy a hacer que la simulación dure menos, aquí lo dejé de 10 segundos, pero ahora lo voy a hacer de un... Dense cuenta entonces que de acuerdo a los cálculos, la referencia debe de ser igual a la respuesta de nuestro sistema. La señal de referencia pues es un escalón unitario, que es la señal que vemos aquí de color amarillo. Y dense cuenta cómo entonces la respuesta de nuestro sistema realmente sí es muy parecida a lo que es dicha referencia, es decir, al escalón. Dense cuenta que al inicio le cuesta un poco de tiempo llegar a este valor igual a la referencia, ¿sí? No es instantáneo, pero a fin de cuentas hay un momento en el cual ya la respuesta es parecida a la referencia, es aproximadamente igual, que es lo que habíamos definido acá, ¿sí? La salida es aproximadamente igual a la referencia. Ahora, ¿qué pasa si modificamos esta retroalimentación? Si ahora tiene un valor de 2, bueno, pues en ese caso vamos a tener que CDS entre RDS va a ser aproximadamente igual a 1 entre 2. Ese 1 entre 2 es igual a 0.5, digo, un medio. Entonces, lo que vamos a obtener entonces es que aquí lo he hecho porque es al revés. Pues, vamos a tener que la de hecho sí estaba bien, una disculpa. No, sí, la salida va a ser igual a 0.5 veces la referencia, ¿sí? Si la referencia, les repito, es mi escalón, que vale 1, entonces la salida ahora va a ser la mitad, 0.5, ¿sí? Perdón, sí estaba bien, aquí me estaba confundiendo. Sí, entonces la respuesta debe de ser 0.5 veces la referencia. Vamos a ver si esto es cierto, realizando la simulación. Entonces realizo la simulación y me doy cuenta que efectivamente la respuesta es ahora 0.5. La señal de referencia sigue siendo el escalón, que tiene un valor de 1, pero la respuesta de mi sistema ahora tiene un valor de aproximadamente 0.5.
¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa si modifico el valor de la referencia, perdón, de la retroalimentación, ahora con un valor de 0.5? Si toma este valor de 0.5, ahora voy a tener lo siguiente, 1 entre 0.5. Este 1 entre 0.5, pues va a ser 2. ¿Sí? Eso quiere decir que mi salida, más bien, va a ser igual a 2 veces la referencia, es decir, 2 veces el escalón. Y entonces estamos esperando que tengamos lo siguiente, lo que vemos aquí en pantalla. Igual aquí, la señal de color amarillo corresponde a mi escalón, mientras que la señal de color azul corresponde a la respuesta de mi sistema con retroalimentación. Pero nos damos cuenta que efectivamente toma lo doble de la referencia, porque ahora la ganancia es casi igual a 2, ¿sí? Es aproximadamente igual a 2. ¿Cómo podemos hacer que se aproxime cada vez más a 2? Bueno, pues modificando o acercando cada vez más este valor a 1. Si ahora lo ponemos para 0.999, vamos a tener lo siguiente. Dense cuenta de lo siguiente. Ahora ya alcanza aún más, o se aproxima aún más al valor de 2. Y otra de las ventajas de incrementar o de aproximar más esta retroalimentación a un valor de 1 es que la respuesta del sistema es más rápida. ¿Sí? Dense cuenta de ello. Se los voy a demostrar también, si quieren, para estos casos de acá arriba. Si ahora modifico esta ganancia, mándola cada vez más a un valor de 1, lo voy a hacer para este de acá. Voy a tener lo siguiente. No dejen, realizo la simulación. Y pues si se dan cuenta, en este caso, el primero habíamos dicho que la salida es igual a la referencia, es decir, la salida es igual al escalón. Y efectivamente sigue siendo igual, pero ahora le toma menos tiempo igualarla. Le toma mucho menos tiempo igualarla. Y lo mismo debe de pasar para este caso. Ahora es 0.5 veces la referencia, que es 1, pero de igual manera le toma mucho menos tiempo poder igualar el comportamiento de la señal de referencia. Y ese es el resultado de aproximar cada vez más este valor de aquí. Ok, entonces ese es otro de los efectos de la retroalimentación. ¿Sí? Noten que a través de esto que acabamos de definir, únicamente modificando este valor de retroalimentación, modificamos lo que es la respuesta del sistema. Y más que nada también se refiere a lo que es la ganancia del sistema. ¿Sí? Aquí es ganancia unitaria, aquí la ganancia es 1 medio, y acá la ganancia es de 2. Eso es lo que estamos obteniendo, o es el efecto de la retroalimentación. Ya vamos a ver ahora, por último, el último efecto, que es la eliminación de integradores del sistema. Para ello, consideramos un sistema enlace abierto como el que se muestra a continuación, cuya función de transferencia pues, es la siguiente. CDS entre RDS igual a 1 entre S. Nos damos cuenta rápidamente que se trata de un integrador, el cual hemos estado trabajando, y tiene un polo en el origen. También otra de las propiedades es que no es estable, porque recurriendo a la condición necesaria y suficiente para la estabilidad de un sistema, pues la parte real de este polo, que es 0, pues no es negativa. Si añadimos una retroalimentación al sistema anterior, en este caso HDS igual a K mayor que 0, como se muestra en la figura siguiente, lo que vemos aquí en pantalla, pues vamos a tener lo siguiente. Tendremos que la nueva función de transferencia de lazo cerrado es CDS entre RDS igual a 1 entre S más K. Igual, como llegué a esta simplificación o a esta función de transferencia de lazo cerrado, pues bueno, es resultado de aplicar las reglas de simplificación de diagramas de bloques a este diagrama de bloques precisamente. Vamos a ver entonces esto de acá. Ahora, esta nueva función de transferencia de lazo cerrado pues tiene un polo en S igual a menos K, por lo que el sistema ya no tiene integrador, es decir, ya eliminamos el integrador y por consiguiente es estable. Sí, porque en sí cuando tengamos integradores en un sistema, pues
Estos integradores son precisamente los que nos van a estar dando la inestabilidad. Al eliminarlos, pues estamos haciendo que ya nuestro sistema se vuelva estable. Vamos a trabajar de nuevo con Simulink para analizar este efecto. Permítanme, no es este de aquí, es este. Ok, aquí tenemos entonces un integrador. Vamos a ver qué es lo que pasa al realizar la simulación. Nos damos cuenta que se trata de un sistema inestable porque nunca va a tener un comportamiento en estado estacionario, sino que a medida que el tiempo avance, los valores que vaya tomando nuestra función tienden a incrementar. Ok, pero entonces, ¿qué pasa si añadimos una retroalimentación? Va a pasar lo siguiente. Nos damos cuenta que en este caso nuestro sistema ya es estable. Entonces esta es la propiedad, o mejor dicho, el efecto que tiene añadir la retroalimentación. Nuestro sistema se vuelve estable. Sin embargo, este es un ejemplo, digamos que un tanto sencillo, porque este integrador como tal es un sistema de primer orden. De mayor orden, por ejemplo este que tenemos aquí en pantalla. En este caso, este sistema, si hacen el análisis, también tiene integradores. Es un sistema que de tipo 2 polos en el origen. Entonces lo que debemos de hacer es eliminar esos dos polos o esos dos integradores. Vamos a analizar en primer lugar cuál es el comportamiento de este sistema. Su comportamiento es este que vemos aquí en pantalla. Nos damos cuenta que efectivamente es inestable porque a medida que el tiempo incrementa, la respuesta del sistema también toma valores cada vez mayores. Ahora, ¿cómo hacemos que este sistema se vuelva estable? O dicho de otra forma, ¿cómo hacemos que los dos polos en el origen de este sistema se eliminen? Bueno, pues añadiendo una retroalimentación, que en este caso es una retroalimentación unitaria. Ahora, ¿cómo determiné qué retroalimentación es la adecuada para que el sistema pueda o consiga eliminar esos polos en el origen? Pues bueno, ese es el resultado de aplicar la definición de la función de transferencia de lazo cerrado de un sistema con retroalimentación. ¿Sí? Eso les digo, ya lo podemos tratar de forma analítica. Aquí solamente les estoy explicando cuál es el efecto. Entonces vamos a ver que al aplicar esta retroalimentación obtenemos, dejen doy una simulación mayor, un tipo de simulación mayor para que lo puedan apreciar. Vamos a obtener lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí ya se nos presenta un comportamiento propio de un sistema estable, ¿sí? Y todo esto que vemos aquí es la parte transitoria de nuestro sistema, pero a partir de un momento, a partir de un cierto tiempo, toma un comportamiento en estado estacionario. Dicho de otra forma, ya nuestro sistema es estable. Entonces ese es el efecto, que añadiendo una retroalimentación a un sistema que es inestable o que tiene polos en el origen, pues podemos hacer que nuestro sistema sea estable. Aunque ojo, aquí no, la inestabilidad no siempre nos la van a dar los polos en el origen, sino que también pueden ser polos cuya parte real sea positiva. Pero en esos casos también vamos a tener una inestabilidad. Y la forma de corregir esa inestabilidad, pues, es aplicando una retroalimentación. Y les repito, la forma de definir esa retroalimentación, cuál es el valor de la retroalimentación, se puede realizar de forma analítica. Para ello, pues, tendremos que entrar más a detalle en ese tema de cómo obtenerlo analíticamente. Espero que más adelante, a través de un curso más completo, podamos explicar de qué forma se realiza esto que les comento. Ya vamos casi a concluir, vamos ya por último a ver esta última diapositiva, que se trata de otros efectos que podemos encontrar al aplicar una retroalimentación a nuestros sistemas.
La primera de ellas es la siguiente. La existencia de la retroalimentación en un sistema hace que aumente la cantidad de componentes que se presentan, por lo cual aumenta su complejidad. Esto quiere decir que aumenta la complejidad tanto del análisis como el diseño en su construcción. Y lo que va a aumentar en ocasiones es la posibilidad de una inestabilidad, ¿sí? Porque la no solamente va a hacer que el sistema se vuelva estable, sino que también se vuelva inestable. Ahora, al contar con una retroalimentación, ya se analizó que disminuye la sensibilidad de los... Ese es el primer efecto que analizamos, lo cual quiere decir que disminuyen los efectos de las variaciones en las ganancias de la trayectoria directa, que son debidas a variaciones en la presión, voltaje, temperatura, etcétera. Todo esto depende del sistema del cual se trate. Mayormente hemos estado hablando de sistemas eléctricos y en ese caso entonces se debe a voltaje, aunque también puede intervenir lo que es la corriente, ¿sí? Pero a eso se refiere, ¿sí? Que disminuyen los efectos en las variaciones de las ganancias en la trayectoria directa, que se deben a presión, voltaje, temperatura, y les repito, esto depende más que nada de... Ok, y pues hasta aquí acaba lo que es la sesión del día de hoy por mi parte, y ya solamente quedo en espera de las dudas que tengan.